segunda cápsula magnética trataremos algo que es la base del ajuste biomagnético. Cuando recibimos todos sus correos o preguntas nos dicen ¿cuál es la diferencia del ajuste biomagnético y cualquier otro tipo de terapia energética alternativa? Y la diferencia es esta. Concretamente, creemos que los agresores energéticos son los culpables de la enfermedad que tiene cada persona. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, aunque el nombre de la enfermedad sea el mismo, la etiología o la causa de la enfermedad en cada ser humano es diferente, porque no todos los cuerpos enferman por lo mismo ni responden igual a las mismas cosas. ¿Por qué? Porque la energía vital es distinta en cada ser humano que habitamos en la Tierra. ¿Sí? La energía vital, que es la encargada de mantener el trabajo de los órganos, es diferente en cada ser humano. Muchos y grandes maestros de medicinas alternativas han descubierto y hecho muchos avances en distintas técnicas energéticas. Si vemos algunos de estos grandes maestros, al estudiarlos, usted puede notar que unos dicen que la enfermedad se debe a las emociones. Dicen casi todas las enfermedades que tenga el ser humano van a ser por emociones. Llámese como se llame la enfermedad, son emociones. Otros grandes maestros dicen que es la alimentación. Y todo lo que nos enferma es los alimentos. Y son los alimentos y por culpa de la mala alimentación estamos como estamos. Otros dicen no, son los patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Otros más aún, ¿sí?, hablan de que es la deshidratación, que no nos hidratamos bien, que es por culpa de la deshidratación que estamos enfermos, todos los seres humanos, independientemente del nombre de la enfermedad. Bueno, cada uno ve las distintas enfermedades desde su ángulo. En el ajuste biomagnético, ¿cómo vemos qué es la causa de la enfermedad? La causa de la enfermedad, decimos, son los agresores energéticos. Ahora, ¿qué son los agresores energéticos? Bueno, los agresores energéticos es lo que a ti personalmente te cae mal. Cada ser humano tiene sus agresores energéticos. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que todos los maestros de la salud tienen la razón o la verdad parcialmente, dependiendo a quién se esté atendiendo, cuál sea el enfermo. Claro que unos se enferman por emociones, otros sí enferman por deshidratación, otros por patógenos, otros enferman por mala alimentación. ¿Por qué? Porque todos tienen una parte de la verdad, dependiendo de cada persona. Nosotros, en vez de darle importancia y buscar en todos enfermos las emociones, o en todos los enfermos la deshidratación, o en todos los enfermos verlos desde el lado de los patógenos, o todos los enfermos, sea cual sea la enfermedad, verlos desde la alimentación, nosotros buscamos a qué reactiva la persona, qué es lo que su energía vital le enferma. Nosotros estudiamos la energía del enfermo, a qué reactivo. Nos preocupa más a qué reactivo el enfermo que todo lo demás. Hay enfermos o hay personas que sí son muy reactivas a emociones, y efectivamente por emociones les va a dar gastritis, por emociones les va a dar diabetes, por emociones les va a dar cáncer, por emociones, porque son enfermos que su energía vital es reactiva a emociones.
Hay enfermos que son reactivos a alimentos y efectivamente por alimentos les puede dar diabetes, hipertensión, cáncer, toda una serie. Hay enfermos que son muy reactivos a deshidratación y efectivamente por deshidratación puede ser la causa. Pero nosotros como vitalistas lo que hacemos es ver cuál es el agresor energético. A mí me preocupa más el agresor energético que la enfermedad que traiga la persona. Porque una vez que usted identifica mediante la prueba del reflejo magnético una serie de agresores energéticos, va buscando usted cuál es el agresor que tiene el enfermo, a qué reactivo es enfermo. Entonces usted va a individualizar a ese enfermo, va a individualizar la terapia y va a individualizar la curación. No hay recetas de cocina en el ajuste biomagnético. No podemos decirle ponle los imanes para esto y para esto y para esto, aquí, aquí, aquí. No. Primero tenemos que encontrar o hacer el diagnóstico energético de qué reactiva esa persona. ¿Es reactiva a emociones? Un ajuste emocional hacemos. ¿Es reactiva a deshidratación? Vamos a buscar el tipo de agua que debe tomar el enfermo para que lo hidrate a él. ¿Sí? A mí realmente les puedo decir, ya perdimos la cuenta de cuántos dolores de cabeza, de cuántos enfermos de migraña, de cuántos enfermos hemos quitado o hemos curado los terapeutas vitalistas de todo eso. ¿Por qué? Porque a veces el enfermo dice, oiga, ya me habían dicho tómese 2 litros de agua. Me los tomaba y yo me sentía inflamada. Y nunca se me quitó el dolor de cabeza, ni el agotamiento, ni el cansancio, ni nada de lo que ahora estoy sintiendo. Es que nosotros individualizamos qué marca, qué tipo de agua es la que te va a hidratar a ti. Puedes tomarte todo el agua y si no es compatible con tu energía vital, los 2 litros, es como si no hubieras tomado nada. Te vas a inflamar y no vas a ver mejoría en lo que tienes que ver mejoría, en los órganos que no se llegan a hidratar energéticamente. Cuando nuestro enfermo es reactivo a alimentos, tenemos que hacer un test, no hay otra. ¿Qué alimentos son agresores? Hay un detalle, hemos olvidado, creemos que los imanes van a hacer todo el trabajo, el milagro, y el enfermo no se va a cuidar ni de aceites que no son compatibles con su energía vital, ni de agua que no es compatible con su energía vital, ni del tipo de azúcar que no es compatible con su energía vital. Nos hemos o se han olvidado muchas terapias de saber cuál es el agresor que está en ese enfermo, dañándole todos los días con su estilo de vida. Claro que los imanes van a nivelar la energía vital del enfermo, pero necesitamos educar a nuestro enfermo para que vaya acompañada la terapia con evitar los agresores energéticos que son para él. Vas a ver una excelente mejoría cuando tú vivas conforme a tu energía vital que tengas y no conforme a generalidades. Si tú eres reactivo a los metales y te pones un metal, vas a enfermarte porque eres reactivo, tu energía vital es reactiva. Si eres reactivo a plásticos, ¿cuántas mujeres no se ponen una diadema de plástico y empiezan con un dolor de cabeza y dicen, pero si no me lo estoy comiendo el plástico? Claro que no, pero la energía vital es reactiva y tenemos que entender que debemos llevar un estilo de vida saludable, más los terapeutas. Debemos ser maestros de la salud de los enfermos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidándonos de nuestros agresores energéticos. Pero si no sabemos ni qué agresores tenemos, entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar? Y mucho menos, ¿cómo vamos a drenar la memoria de todos esos agresores en el cuerpo? Nunca lo vamos a hacer. Necesitamos
que nuestro reflejo magnético de nuestro cuerpo, en una prueba sencilla, saber cuál es el que le cae a nuestro cuerpo, cuál tipo de agua, cuál tipo de azúcar, cuál tipo de aceite, porque las células tuyas viven de azúcar, agua o electrolitos. Necesitamos tener esto. Si no lo tenemos, nuestras células no van a tener lo que requerimos y vamos a estar enfermos. ¿Cuál es la diferencia del ajuste biomagnético con otra cualquier terapia que sea energética? Bueno, pues en nuestras cápsulas anteriores tú ya lo has notado. Primero, nos cuidamos del contagio energético como terapeutas y nos cuidamos de nuestros agresores energéticos, que son los culpables de nuestra enfermedad. ¿A qué te lleva esto? Bueno, cuando llega uno a estudiar el vitalismo, entonces se da cuenta que tiene uno que estudiar la energía del enfermo mediante el diagnóstico energético que te da el reflejo magnético. Este diagnóstico energético es el único que te puede decir: este enfermo es reactivo a este tipo de agua, para mal. Este enfermo es reactivo a este tipo de alimento, para mal o para bien, ¿sí? Porque el reflejo magnético me da los agresores energéticos y los benefactores energéticos que va a tener. Es un diagnóstico energético. El enfermo nos llega con el diagnóstico médico de una enfermedad, pero tú como terapeuta vitalista tienes que, mediante la prueba que vas a aprender a hacer en nuestro curso, saber cuál es la etiología, la causa de esa enfermedad en esa persona, porque nunca un mal diagnóstico te lleva a un buen tratamiento. Si no encontramos el agresor que está dándole la energía a la enfermedad que nos dice la persona, entonces la mejoría será temporal y paliaremos y no ayudaremos a nuestro enfermo a que regrese al estado energético de salud que debe tener. Los agresores energéticos son individuales. Los terapeutas vitalistas no estamos peleados con ninguna medicina ni con ningún tipo de terapia alternativa o herbolaria o de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no sabemos, hasta que hacemos las pruebas con el reflejo, cómo le cae a ese enfermo. Lo que para unos es muy malo, para otros es un benefactor. Por lo tanto, el único que tiene la voz es el reflejo magnético del enfermo. Esto es muy difícil de comprender. Lo escuchamos, lo captamos, pero para creerlo, los terapeutas vitalistas duramos tiempo. A mí me cuesta mucho trabajo, y al doctor Hinojosa y a otros instructores auxiliares, que los que llegan al curso por primera vez puedan abrir su mente para creer que el que tiene la razón no es ni este, ni este, ni este, ni este, sino es el cuerpo del enfermo en lo que le está diciendo mediante esa prueba. Los agresores energéticos entonces son culpables de las enfermedades de la mayoría de las personas, pero como no todos tenemos los mismos agresores energéticos, como terapeutas vitalistas necesitamos hacer la prueba para saber qué le cae bien a un enfermo y qué le cae mal a otro, qué le cae bien a uno y qué le cae mal al otro, individualizando a cada persona. Es difícil cuando uno tiene un criterio o cuando uno ya tiene algo que trae en su mente, es muy difícil podérselo quitar. Miren, yo estudié una licenciatura, como ustedes saben, en homeopatía. Cuando yo asistí a la escuela,
Me dijeron, cuando el enfermo presente este y este y este síntoma, este es el medicamento. Bueno, a veces agarro el medicamento y lo pruebo con los imanes en el cuerpo del enfermo. Y la respuesta es del reflejo magnético, no, se cierra. ¿Qué voy a hacer? Si yo le doy el medicamento que a mí me enseñaron allá, entonces no soy vitalista. Pero si yo busco otro medicamento que le sirva al enfermo con las características favorables que me reporte el reflejo magnético de él, entonces soy vitalista. Por lo tanto, la base de la terapia del ajuste biomagnético es, primero, localización de agresores energéticos en cada enfermo. Y después utilizamos los imanes para drenar la memoria de esos agresores. Si haces esto, si logras ser un terapeuta vitalista, estoy seguro que tendrás grandes satisfacciones porque sabes escuchar la voz de la energía vital de cada enfermo al que das una terapia. Que tengan buen día.